Y bueno, ya sé que quieren que hable de Kill la Kill, pero como dicen por ahí, lo primero es lo primero. Mientras tanto, disfrutemos de un review sobre un tópico que ya me habían pedido antes muchas veces y que solo hasta ahora trato. La recreación de la Segunda Guerra Mundial a través de eventos alternativos en Japón, y más específicamente en formas de arte como el anime y el manga, es algo visto tanto con expectación como con recelo. Por un lado, dada la sensibilidad social y política hacia temas relacionados a la Segunda Guerra Mundial y sus horrores, el lanzamiento de un título puede generar expectación, pues Japón se atreve a hacer con talento y originalidad historias que los occidentales no se atreven en material animado. Por otro lado, empero, Japón es tristemente célebre en la actualidad por tener poca memoria histórica y dicha falta de conocimiento, o su renuencia a aceptarlo, es terreno fértil para el ultranacionalismo nipón y el revisionismo, pintando a los soldados y oficiales de ambos imperios como soldados con un deber que cumplir, caballerosos, leales e incapaces de perder la compostura o cometer crímenes contra la humanidad, creando con ello confusión en un montón de jóvenes mentes otakus ignorantes, para las que importa más su anime favorito que leer un libro de historia. Hay trabajos que se quedan en el medio, no obstante, desarrollándose en continentes ficticios basados en los nuestros, particularmente Europa, y así evitando la polémica de poder estar apoyando a un lado u otro solapadamente, concentrándose mejor en la historia y los personajes mismos. La última serie de esta jornada es una que no solo presenta un mundo del tipo antes citado, sino que también está basada en un juego bastante bajado de tono de los primeros días del PS3, lo cual obra en su contra en términos de impacto social y mensaje, pero que no por ello carece de ciertos méritos que vale la pena mencionar y examinar. Originalmente creado por Sega como un turn-based strategy game, Senju no Valkyria explora la guerra que se libra en el reino de Galia, que se halla en medio de una Europa dividida en dos grandes superpotencias. Al oeste se halla la autocrática Alianza Imperial y al este la Federación Atlántica. El foco principal de la trama, sin embargo, no se centra en ninguno de estos contendientes, sino en el ejército galiano, cuyo país se encuentra en medio de ambos gigantes militares luchando por preservar su autonomía. Un día sucede lo que eventualmente todos sabían sucedería y el imperio da el primer paso en la conquista de Galia, empujando al ejército galiano durante sus primeras ofensivas a las puertas de su ciudad capital. En principio, el imperio tiene como meta principal subyugar a Galia para hacerse con sus abundantes reservas de Ragnite, un mineral equivalente al crudo en nuestro mundo, y cuyo uso principal es el movilizar y mantener el grueso del brazo motorizado del ejército imperial. Pero el emperador parece tener planes secretos relacionados a la liberación de un poder secreto, oculto en antiguas ruinas galianas, relacionado a la guerrera legendaria conocida simplemente como Valkyria, cuyo poder, se rumora, es capaz de acabar con regimientos enteros con solo agitar el brazo. Es en este escenario a gran escala que los miembros del Escuadrón 7 de la milicia galeana se desenvuelven, contando con miembros con habilidades únicas en el campo de batalla, algo que por desgracia para ellos es obviado vez tras vez por el alto mando, dado el carácter de la unidad como milicia y no como parte del corrupto y constantemente incompetente ejército regular. El Escuadrón 7, empero, movido por un interesante menjurje de patriotismo, humanismo y camaradería, hace su mejor esfuerzo para probarse a sí mismo como unidad de combate a nivel local y a la vez para ingeniar estrategias que pudieran darles ventaja de cara a un enemigo motivado y claramente superior en términos numéricos y tecnológicos. En principio la trama es sumamente atractiva para crear y desarrollar la historia de un turn-based strategy game, pero su ejecución en anime podría no ser la mejor, y esto se debe al hecho de que aquellos giros de trama y desarrollo de personajes que tanto nos valían chaqueta en un juego, pues lo que más importa es la jugabilidad en sí, en una serie podrían hacérsenos difíciles de obviar y hasta sumamente ridículos. ¿De qué hablo específicamente? Bueno, amiguitos y amiguitas, todo a su debido tiempo. Bien, tomando en cuenta que el background de este anime se halla en un juego en el que los reclutas a escoger para el pelotón por cada misión
van en constante aumento, con el propósito de enriquecer la variedad de habilidades del jugador, es obvio que esta reseña solamente hablará de los personajes más importantes para la historia y de los villanos centrales. Empecemos pues con los miembros del Escuadrón 7. Welkin Gunther es el jefe de operaciones del escuadrón en cuestión y comandante del apoyo artillado de este, en la forma del formidable tanque Edelweiss. Pacifista como civil y estudioso de la botánica, pero de respuesta rápida y efectiva en el campo de batalla, Welkin es una incomprensible combinación de idiotez virginal y oportuno instinto, irritante como joven pero misteriosamente satisfactorio como alguien responsable de las vidas de los miembros de su equipo. Alicia Melchiot es la ora emotiva, ora insoportable exploradora del grupo, contando con una agilidad y puntería portentosos que, una vez sale del frente, son opacados por sus exabruptos y exigencias femeninas, en especial cuando manifiesta torpemente su gusto por un aún más torpe y lerdo Welkin. Siendo panadera de profesión, Alicia es llevadera y dejando de lado sus momentos cae mal, es más o menos agradable. No daré detalles, pero aunque inconsciente de ello, en Alicia yace el misterio de la valquiria que obsesiona el imperio. Isara es la hermana adoptiva de Welkin, así como piloto y mecánica principal del Edelweiss. Isara presenta la interesante característica de pertenecer a la cultura Darksen, la cual es considerada como responsable de instigar conflictos pasados por varias naciones de Europa, quedando estos relegados y discriminados como pobres e inferiores por culpa de este oscuro legado. Igualitos ya saben quiénes. Isara es un personaje interesante, pues a pesar de su santa pasividad para ser la piloto de un tanque, es bastante honesta y con los pies en la tierra como persona. Será uno de los personajes con los que más se encariñarán, así se lamenten de ello después o no. Bridget, mejor conocida como Rosie, es una ex cantante vuelta en escaramucera del Escuadrón 7. Rosie es una mujer fuerte e independiente, muy segura de sí misma y difícil de ganar, lo cual indica que a pesar de ser caracterizada por un mal carácter, es sincera y confiable como aliada. Rosie presenta una muy singular y atractiva relación amor-odio con Isara, pues guarda aversión cultural, infundada por supuesto, por los Darksen, y es a través de la hermanita adoptiva de Welkin que la taciturna ex artista comienza a valorar a otros por lo que son y no por lo que se supone deberían ser socialmente. Largo Potter es el artillero móvil del escuadrón. Empezando como un gigantón mucho hígado y poco seso, se vuelve en un factor importante para afirmar y restablecer la cohesión entre Welkin y sus hombres, y viceversa. Además, Largo tiene sus momentos de gracia, comportándose como un niño grande a menudo. Es el sargentón indisputable de los novatos del escuadrón y tal vez la representación más fidedigna del soldado en el frente, con un toque de moralidad pese a su resentimiento por sus enemigos. Ahora con el lado imperial. Maximilian es la mala y pésimamente obvia imitación de Reinhard von Logengram. Es arrogante de regla, pero acartonado, poco consciente y en general un niño mimado que no puedo explicarme cómo puede estar al frente de un imperio tan grande, rico y poderoso. Su elitismo puede llegar a niveles de villano de imitación de Gundam y me deja atónito que esta cosa fuera el enemigo final del juego y el antagonista principal de la serie. Selvaria es la noble parte guerrera, parte conejillo de indias con sangre de valquiria en sus venas y, por un tiempo, el arma de destrucción masiva del imperio. Selvaria es el personaje trágico, víctima de las circunstancias rodeándola, con el que, a pesar de todo, no me es posible simpatizar debido a su estereotípica lealtad tipo perrito hacia Maximilian, el cual, por supuesto, la tratará como un tesoro o como una basura, según las circunstancias. Bertolt es uno de mis personajes favoritos de esta serie. Es despiadado, pero profesional. Es una versión infantil de Oberstein, pero para este universo es un gran aporte. Además, dentro de su frialdad y antipatía, Bertolt tiene sus momentos de humor negro inesperado y siento que es él y no Maximilian quien representa mejor el espíritu del brazo militar imperial. Finalmente, Radi es el genio de la caballería del imperio y alguna vez antagonista de este, durante la Primera Guerra Europea. Ahora aliado del imperio, Radi pelea por Maximilian para obtener el favor de este hacia una eventual independencia de su nación.
Radi es un líder carismático y de mente sosegada. No es partidario de sacrificar a sus hombres y sabe cuándo atacar y cuándo retirarse. Además, viene con el agradable detalle de ser un mujeriego, lo que provocará varias rencillas entre él y Bertold acerca de su condición... de la conducción de la guerra. Como oyeron, el reparto es una especie de ruleta en términos de entretención, pero ciertamente he visto peores, así que no me voy a pasear en él tampoco. Enfocándose en una versión alterna PG-13 de la Segunda Guerra Mundial, es preciso advertir a la potencial audiencia de ese trabajo que el esfuerzo por conectar este conflicto con conflictos reales en nuestro universo en términos de crudeza será solo eso, un simple esfuerzo. Aunque me es imposible negar que hay mucho potencial en explorar a las milicias como parte de un cuerpo irregular del ejército, su exploración es infantil y poco creíble, así como la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas pintada como extremadamente estúpida, con el fin de justificar la existencia y el valor de Welkin y compañía. La caracterización del soldado promedio es muchas veces demasiado RPG juvenil y por lo tanto ridícula y fuera de lugar, pero en ocasiones, al no estar en la línea de fuego, es graciosa y hasta llevadera. El problema es que no hay un sentido de urgencia por ganar o de sobrevivir. No nos llega de primera mano la aflicción del pueblo galiano por soportar y repeler la invasión, y esto se ve peor al entrar los soldados imperiales en escena, siendo villanos unidimensionales y predecibles, excusa para soportar la idea de la guerra de fondo. En pocas palabras, es una guerra que no se siente como guerra, pero supongo que esto sirve para personas que jamás han vivido una y ni desean hacerlo jamás, el cual no es mi caso, obvio, pero yo soy yo, o sea. En todo caso, de algún modo, el progreso de la invasión es, a lo sumo, ligeramente interesante, pero incluso esto se va al demonio una vez entra en la trama el elemento de la Valquiria, el cual, les diré, en resumidas cuentas, no sabría decir si es más risible que infantil o viceversa, y mucho del interés inicial se perderá al pasar la serie a ser un full RPG. Cosa que no se da realmente en el juego, y es por eso que este último no se viene abajo, al contrario de su contraparte animada. El final, les dará risa. Y las colegialas y fanáticas al shoujo puede que se sientan enternecidas. Eso es todo. A grandes rasgos, Senjo no Valkyria, el anime, siento yo que funcionaría mejor como un RPG estratégico en un mundo en el que la magia es un elemento creíble e indispensable, y no como uno que intenta basarse en la realidad de la Europa de entreguerras. De hecho, me sentiría más inclinado a respetar una versión animada de Valkyrie Profile que a esto. Y con esto no estoy queriendo decir que los niños no tienen derecho a su entretenimiento bélico bajado de tono, pero Senjo no Valkyria me molesta porque es una historia con potencial, capaz de complacer a fanáticos de cosas ligeras y más serias por igual. Si tan solo hubiera plasmado en los parlamentos de sus personajes y en la atmósfera misma del trabajo la intención de hacernos ver que la guerra es un flagelo que cambia y traumatiza al individuo de raíz, ya sea a través de las acciones de tus enemigos o de aquellas que te ves forzado a cometer por órdenes superiores fuera de tu control. Acá, para Welkin y los demás, las barracas serían solamente una extensión de sus vidas como civiles, pero con uniforme. No es como para morirse, y aún con esto la serie es disfrutable dentro de sus propios cánones, pero yo la recordaré mejor por las ganas con las que me dejó por más que por sus logros en sí. Como la versión light de un juego ya de por sí bastante light, Senjo no Valkyria se siente sumamente infantil y puede que consiga apelar al gusto de aquellos familiarizados con la franquicia, la cual ya lleva 3 entregas por cierto, pero para aquellos cuyo primer contacto con esta sea en anime, las sensaciones serán entre mixtas y complejas a muy mediocres.
La combinación de elementos de RPG clásico y guerra moderna es extrema, y quienes la vean, a no ser que sean fans del sentimentalismo en atmósferas bélicas tipo Code Geass, pero aún más cursi, o les gustará más o menos, o lo odiarán. Yo por lo pronto puedo decir que pertenezco al primer grupo, y aunque Senju no Valkyria me decepciona, al menos no me saca de quicio. La recomiendo, no mucho, pero es interesante si les llama la atención ver animes bélicos, cuando se han quedado sin alternativas en la lista. ¿Está entre mis favoritas en alguna categoría? Solo Bertolt, como antagonista. Y no mucho que digamos, por lo cual no podría decir con certeza si él estaría o no en una nueva versión de mi conteo de villanos. Todo lo demás de la serie es demasiado promedio para estar en un top de cosas buenas o malas de mi autoría. La volvería a ver. Tal vez si entrara en contacto con el juego de nuevo o con alguna de sus secuelas, pero aún hoy en día me molesta que Sega no le ponga a esta mierda un sistema de trofeos y siga con su estúpido sistema interno de medallitas que no se pueden publicar en el PlayStation Network.